Hola amigos del mundo verde. Hola amigos de Hattrick. Yo soy Tío Jack y os doy la bienvenida a este vídeo tutorial del Easy Hattrick Manager, el que será tu nuevo asistente en Hattrick. Actualmente tiene dos grandes funcionalidades. Una pensada en el pasado, ya que te permite guardar semana a semana el estado de tus jugadores, de tu plantilla, generando así un histórico que puedes consultar siempre que quieras. Y una segunda gran funcionalidad, pensada en el futuro, ya que se trata de un planificador de entrenamiento vitaminado, que consta de un módulo que te permite calcular la mejor alineación barra calificaciones que puedes obtener con esa planificación. Y nada, hechas las presentaciones, os lo muestro. Para acceder a él tenéis que ir a Comunidad, Productos CHPP, seleccionamos Asistentes de Manager y aquí aparece en primer lugar. Entramos y ya podemos acceder a la página web. Una vez aquí, la primera vez tenemos que registrarnos. Hay que definir un usuario y vuestra contraseña. Os recomiendo que no sea el mismo usuario que Hattrick. Hay que dar permisos. Y si todo va bien, va a detectar nuestro usuario de Hattrick y nos va a mostrar el listado de equipos que tenemos actualmente. Ya podemos iniciar sesión. En caso de no recordar vuestro usuario y contraseña del Easy Hattrick Manager, podéis crear otro usuario con otra contraseña que los datos están linkados al usuario de Hattrick, así que no vais a perder nada. Ingresamos y la primera vez os vais a encontrar una vista similar a esta, donde van a aparecer todos vuestros jugadores y diferente información aquí arriba. Pero bueno, vamos por orden. Os intento explicar un poco cada cosita, empezando por la barra de arriba, de izquierda a derecha. Lo primero de todo que tenemos es un listado de proyectos. Sí, el Easy Hattrick Manager está enfocado a proyectos. Luego os explico cómo los podemos definir y personalizar a nuestro gusto. Después tenemos dos opciones, como os decía. La primera es la visualización de jugadores, que nos permite consultar el histórico, y la segunda es el planificador. Ya hablaremos del planificador. Perfecto. Seguimos. Aquí en medio en la barra nos marca el estado, o sea, la marca de tiempo, el estado actual de lo que vemos en pantalla. Esta opción es la que nos permite consultar el histórico. Tenemos 6 botones que nos permite viajar semana a semana, temporada a temporada o ir hasta el principio y el final de los datos que tengamos guardados. Al principio, cuando entréis, pues no tendréis histórico, solo tendréis los datos de la semana que os habéis registrado, pero con el paso del tiempo, de las semanas, de las temporadas, pues podréis visitar dicho histórico. Tam- También os podéis mover por la barra de tiempo usando las teclas derecha e izquierda del teclado. Nos podemos mover semana a semana o temporada a temporada. Hacia adelante, hacia atrás, vamos al inicio, vamos al final, lo que queráis. Sigo explicando. Después tenemos un apartado para filtrar jugadores. No siempre queremos ver todos los jugadores y
y esta funcionalidad nos permite filtrarlos y solo mostrar los que nos interese. Hay, hay dos modos de filtrado: modo incluyente, que funciona, o sea, funciona solo mostrando los jugadores seleccionados, o modo excluyente, que funciona a la inversa. Solo muestra por defecto todos los jugadores, excepto los que marquemos. Igual que el filtrado de jugadores, la siguiente opción es la ordenación. También tiene dos modos, modo ascendente o modo descendente, y podemos escoger un criterio parecido a la ordenación en Hat-Trick, o sea, categoría, número de camiseta, nombre, apodo, ID, edad, TSI, salario, forma, potencial, habilidad HTMS, cada una de las skills y entrenamiento, lo que queráis. Y para terminar la presentación nos queda el menú principal. Aquí os pone vuestro usuario, tres opciones de lenguaje, moneda y formato de fecha. Por defecto toma los valores de Hat-Trick, pero si os interesa cambiarlo a otro idioma o lo que sea, pues podéis hacerlo. Bien, ya que estamos en este menú, después vienen dos flags que nos permiten mostrar o no información de nuestros jugadores. El primero es para no mostrar la información de entrenamiento. Eso se trata de estos colorcitos aquí que vemos, por ejemplo, en jugadas, ya que esta semana entrené jugadas. Si lo deshabilitamos, pues no se muestra esta información. Como curiosidad, estos colorcitos son más fuertes o más flojos dependiendo del porcentaje de entrenamiento. En este caso, para este jugador ha entrenado al 100%, así que se ve el color pues vivo, entero. Y para este jugador solo ha entrenado el 50% y se ve un verde pues más clarito. El siguiente flag es mostrar o no subniveles. Podemos deshabilitar y ya no nos aparecen los dos decimales de cada subnivel, de cada habilidad. Esto incluye la forma, la resistencia y también el cálculo de los HTMS, teniendo en cuenta los subniveles. Al principio, cuando iniciéis y no tengáis muchos datos históricos, siempre os va a marcar .00. El cálculo de los subniveles se hace a través del entrenamiento y se actualiza en el momento que se sube o hay una bajada de habilidad, una vez que esté dentro de nuestro equipo. Y con el paso del tiempo pues se va ajustando. Si vamos al principio de todo, aquí podemos ver, si vamos avanzando, vemos que va subiendo su valor. Vale, otra cosita, cuando hay una subida visible, la marcamos con esta flechita. Si hay una bajada también. Y así vemos la evolución de nuestra plantilla. Se van sumando las semanas, nos indica la intensidad y la resistencia del entrenamiento de la semana y aquí aparece un gráfico con el acumulado de entrenamientos. Si pasamos de lateral a otro entrenamiento, aquí aparece. Después de 50 semanas de lateral, pues empecé con jugadas. Después entrené pases, seguí con jugadas, entrené una semana pases, seguí con jugadas y así.
Ya que estamos, en la parte central se muestra el entrenador junto a los empleados, el nivel de cada uno de ellos, el tipo de entrenador, neutro, ofensivo, defensivo y el nivel de liderazgo. Y en este módulo aquí unas pequeñas estadísticas del número total de jugadores. Esto tiene en cuenta el filtro y podemos ver el TSI, el salario total y las medias de los mismos. La media de edad, la media de forma, resistencia y la experiencia. Más cositas. Sí, siguiendo con el menú. Está el apartado de gestionar proyectos, luego entraremos en él. Y tenemos más opciones. Actualizar datos. Ok, como he dicho, el Easy Hat Trim Manager es para vagos. Se encarga solito de semana a semana actualizar los datos. Así que esta opción es una opción manual por si un caso extremo hay una caída del servidor o lo que sea y no se han actualizado los datos, pues podéis ejecutar la actualización de forma manual. Um, Le voy a dar, pero bueno, por defecto no hace falta que lo hagáis, como digo, lo hace solo. Y si todo va bien, os muestra este mensajito que ha aparecido aquí en pantalla. Como siguiente opción hay una descarga de datos. Esto es por si una especie de backup de toda la información que tiene el Easy Hat Trim Manager de vuestros equipos. Está en formato JSON y ya sé que es un poco técnico, pero bueno, aquí están todos los datos de vuestro histórico. ¿Qué más tenemos? Una opción para cerrar sesión. Simplemente podéis cerrar sesión y si compartís PC o lo que sea con otro usuario, pues podéis iniciar con otro usuario. Y después tenemos un apartado con diferentes links. Links al manual, por si tenéis alguna duda, pues aunque podéis consultar el propio manual, que está todo más o menos explicado. Un link al foro, también podéis, si hay algún bug, alguna duda, pues podéis consultar el foro. Aquí hay dos apartados principales, uno en español y el otro en inglés, y un tercer apartado de pantallazos. Cualquier cosa, cualquier traducción mal hecha, cualquier duda, pues podéis venir aquí y me escribís. Un link al código fuente, lo tengo actualizado, no escondo nada, lo podéis consultar y cualquier duda pues también me preguntáis. Un link a mi usuario y finalmente un link a donaciones. Eh, este es mi hobby, siempre va a ser gratis, pero si queréis aportar, pues bienvenido sea. Me va a ayudar al mantenimiento de la página web, del hosting y que yo siga evolucionando la herramienta. Bien, quedó pendiente la gestión de proyectos. Vamos a ello. Vale, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que como usuarios de Hattrick, pues sobre todo los que llevamos muchos años, pues no siempre digamos que el estado actual es el que nos interesa ver. Hemos históricamente pues puede ser que hayas hecho un reset, hayas iniciado un nuevo proyecto, hayas cambiado la idea del equipo y este apartado te permite pues mostrar los datos como tú realmente quieres verlos.
También se puede usar eso para tener un apartado de, me lo invento, delanteros y en otro apartado tener los defensas, por ejemplo. También sirve esto. Para el ISI, un proyecto es un equipo asociado a un periodo temporal. En este caso, en el pasado yo hice un proyecto 100% canterano, tengo los datos guardados y quiero que se muestre ese proyecto canterano. Muy bien. Para ello voy a modificar el actual. Este conjugam sería conjugam 5.0. Y para mostrar los datos de mi anterior proyecto, voy a añadir una nueva fila, seleccionar el equipo y le voy a llamar conjugam 4.0. Y aquí defino en qué momento temporal quiero que me muestre. Yo sé que empecé en la temporada 54 y terminé el proyecto, por eso marco que tiene fin, lo terminé en la temporada 73. Semana 15 para ser más exactos. Y listo. De ese modo, para los 3 primeros proyectos se va a actualizar semanalmente y para este último no se va a actualizar, simplemente me va a mostrar el rango de tiempo entre el inicio y el fin seleccionados. Le damos a guardar cambios y volver. Y ahora en el listado de proyectos me aparece conjugam 5.0 y conjugam 4.0. Si lo seleccionamos, pues aquí tenemos todos los datos de mi anterior proyecto. Como vemos, lo finalicé en 2023 y si vamos al principio de todo, pues lo empecé en septiembre de 2017. Comentar que tanto el filtrado de jugadores como la ordenación de los mismos, esta información se guarda a nivel de proyecto. De aquí que nos permita jugar con ello. Tener proyectos solo de delanteros, proyectos del pasado que solo muestran una serie de jugadores, etc. etc. Bueno, eh, me queda una cosita en cuanto a jugadores. La información es parecida a Hat-Trick, la idea fue hacer una copia. Como he dicho, los subniveles aparecen en verde y en negro aparece el nivel visual. Aquí vemos una flechita de que bajo de nivel. Y me queda otra cosita a explicaros que es el gráfico de las habilidades. Para ello me gustaría ir a un jugador en concreto. Mi buen amigo Antonio. Y este icono de aquí nos permite ir al modo gráfico. Bien, básicamente es otra forma de visualizar los datos históricos a nivel de jugador. Y aquí se muestra pues todas las subidas de nivel, todas las bajadas de nivel. Por defecto nos muestra las habilidades. Eh, Podemos jugar con qué queremos mostrar y qué no. Eh, Podemos tachar las habilidades y mostrar pues la forma y la resistencia. Podemos mostrar características típicas de entrenador, como pueden ser el liderazgo y la experiencia. ¿Qué más tenemos? Los HTMS. Perdón, salario y TSI. Aquí lo tenemos. HTMS, ya sea el nivel de habilidad y el potencial.
Así podemos ver la evolución. Y finalmente, no lo veis porque lo tapa mi cara, pero podemos seleccionar el porcentaje de entrenamiento. Y aquí podemos ver que este jugador lo entrené mucho al principio y después pues ya no lo entrené tanto. Bien, creo que es momento de ir al planificador de entrenamiento. Para ello me voy a situar a mi proyecto actual y vamos a ir a la opción de planificador de entrenamiento. Bien, ¿cómo funciona? Se puede decir que tiene tres apartados. Un apartado inicial de selección de etapas de entrenamiento, una sección de jugadores, donde se muestran todos los jugadores. En este apartado también funcionan los filtros, o sea, podemos seleccionar solo los jugadores que nos interesa para este plan y se aplican, igual que la ordenación. También podemos ordenar por diferentes criterios según queremos verlos. La ordenación va a ser importante, luego os lo comento. Bien, ese sería el segundo apartado y el último apartado sería el apartado de alineación calificaciones, que como he dicho en el principio de la presentación nos va a permitir hacer una estimación de hasta dónde puede llegar el equipo con el planning seleccionado. Ok, ¿cómo funciona el primer apartado? Simplemente hay que añadir etapas de entrenamiento. Imaginemos que yo quiero a la plantilla actual, yo le quiero, es un ejemplo solo, le quiero entrenar 5 temporadas de jugadas y después de eso 5 temporadas de defensa. Vale. Para hacer simplemente ir añadiendo etapas. Por defecto viene seleccionada una temporada. Y como he dicho, yo quiero 5 temporadas de jugadas y después 5 temporadas de defensa. Muy bien. Podemos desplegar los jugadores. Y aquí nos muestra, pues, cómo sería nuestro jugador al final de esta planificación. Aquí aparece un slider donde podemos seleccionar el porcentaje de participación de ese jugador para esa etapa de entrenamiento. Pero bueno, ya entraremos en detalle. Eso sería una forma de hacerlo, hay muchas, pero me gustaría que vierais un detalle, que es estas estadísticas totales. Aquí se muestra el total de sueldos pagados para los jugadores seleccionados y esta planificación. Vemos que consta de 160 semanas de entrenamiento y 10 temporadas. Y aquí nos marca pues la fecha de finalización de este planning. En este caso nos iríamos a abril del 29. Bien, he querido añadir esto porque una de las cosas importantes es controlar el salario de la plantilla. Y con esto lo podemos controlar. O sea, ya sé que no es lo mismo, pero podemos cambiar el orden de las etapas y ver cuánto nos costaría esa planificación. En este caso, si por ejemplo cambiamos el orden entre este jugadas y esta defensa, pues en lugar de pagar 70 millones, pues pasamos a pagar 68. Y si lo cambiamos otra vez, pues bajamos a 67. Y si lo cambiamos otra vez, bajamos a 67,21. Y si lo cambiamos otra vez, pues ya subimos a 67,200. Así que digamos que esta opción sería más económica. Hacemos lo mismo. Ya hemos bajado 65, 64,
Aquí era 64.600, 64.800. Esta es un pelín más económica. 63, 63.100. Aquí ya es más cara. 62, que es más cara. No, más barata. 62.400, 62.300. Si adelantamos esta, 62, 62, 66, 62.99. Pues nos queda tal que así. Al final habremos entrenado 5 temporadas de jugadas y 5 temporadas de defensa. Con un orden teníamos 70 millones, con este otro orden tenemos 62 millones. Bien, estas etapas se pueden personalizar. Aquí cada eslabón es de una temporada, pero y que me permite jugar con ellas, pero se pueden unificar. O sea, en lugar de tener 3 de una temporada, puedo tener una de 3 temporadas. ¿Me explico? Si aquí elijo 3 temporadas, es lo mismo. Estas dos de jugadas también las podemos unificar. Lo mismo con estas dos de defensa. Y estas dos de jugadas iniciales. Bien, vamos a ver los jugadores. Como he dicho, este segundo apartado vemos el jugador actualmente a la izquierda y a la derecha aparece el jugador después de recibir todo este entrenamiento. Igualmente, si nos movemos por encima de la planificación, podemos ver cómo va evolucionando semana a semana. Aquí aparece una estrellita con una banda de color amarillo. Esto nos indica el prime del jugador, que es el momento donde tiene mayor habilidad HTMS. Claro, aquí nos lo marca que el prime del jugador es al final de todo el entrenamiento. Aún es joven, tiene 31 años. Si añadimos etapas de entrenamiento, vamos a ver que el prime, pues en el momento que empiezan a tener pérdidas de habilidad, pues se nos mueve. Por ejemplo, después de todo eso, pues vamos a añadir pues 2 temporadas de pases, por ejemplo. Aún no se ha movido el prime y después de eso pues vamos a entrenar 2 temporadas de balón parado. Claro, ya tiene 33,58 días. Vale. Y después de 2 temporadas más de balón parado, pues pasaríamos a 35 años y 58 días. Y ya el prime vemos que se ha quedado aquí, cuando el jugador tenía 33 años y 58 días. Y eso pasa con todos los jugadores. Vale, un detalle importante. Al añadir etapas, automáticamente y por orden se va añadiendo el porcentaje de participación según el tipo de entrenamiento. Por ejemplo, en jugadas sabemos que en una semana 6 jugadores van a entrenar al 100%, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hasta 4 más van a entrenar al 50%. 1, 2, 3 y 4. De aquí la importancia del orden a la hora de hacer esta planificación. Si tenéis el orden correcto, pues ya solo os incluye el porcentaje que queráis entrenar.
En defensa, como entrenan 10 cada semana y yo tengo 10 jugadores, pues todos entrenan al 100%. Lo mismo con pases y con balón parado. Si yo añadiera 2 temporadas de portería, por ejemplo, pues al añadir portería, pues solo, como bien sabemos, solo entrenan 2 jugadores al 100%, así que el jugador 1 y el jugador 2 me ha puesto al 100%, y ya a partir del tercero para abajo, pues el 0%. Igualmente podéis ir cambiando los porcentajes a vuestro antojo. Voy a quitar esta tapa. Bien, con esto os he explicado lo que sería la definición de etapas, cómo va afectando a los jugadores y vamos a la parte de calcular la mejor alineación. Podemos ocultar los jugadores y vamos aquí a calcular la mejor alineación. Es un cálculo lento. Para aquí tenéis dos opciones: o calcularlo, lanzarlo de forma manual, o para cada cambio que se haga, que se recalcule. Para eso tenéis que seleccionar el autorrefresco. Bueno, en este caso, pues lo lanzamos de forma manual. Como digo, es un cálculo lento, ya que para cada semana calcula la mejor alineación y este sería el resultado. Si quitamos el cursor de aquí encima, por defecto se nos sitúa en la mejor semana, que en este caso sería la 170, y vemos los resultados de la 170. Mira, con el entrenamiento seleccionado, pues esta sería la mejor alineación que se puede sacar y obtendríamos unos HT-stat de 450. Ok. Igual que arriba, se marca en amarillo el Prime. Y este módulo nos permite jugar. O sea, si seguimos esta planificación, pues obtenemos estos HT-stats. Mira, voy a activar el autorrefresco. Y voy a cambiar, en lugar de entrenar 3 temporadas de defensa, pues me lo invento. Y voy a entrenar pues 3 temporadas de portería. Sé que no tiene sentido, pero vamos, la lógica dice que los HT stats con esta otra planificación debería ser menor. Y efectivamente, con la otra planificación pues obteníamos 450 y con esta nueva planificación pues solo llegamos a 441 y hemos retrasado 11 semanas el Prime. Si volvemos a cambiar, si en lugar de portería, pues mira, yo quiero muchos más pases. A ver qué pasa. Se vuelve a calcular. Bueno, pues este sería el resultado. Obtenemos un Prime antes, en la semana 165, pero solo llegamos a los 430 HT stats. Para calcular la mejor alineación tenemos los parámetros típicos, los mismos que tiene el simulador de hat-trick, ¿no? Bueno, los mismos. Podemos seleccionar el criterio. Yo os recomiendo HT-Stats. La formación podemos que calcule solo cuál es la mejor o seleccionar una en concreto. Y luego sí que el resto de parámetros sí que son los típicos de los mismos que en hat-trick. Creo que es todo. No sé si me he dejado algo, ¿no? En cualquier caso, os invito a que lo probéis. Cualquier cosa, id al foro o me enviáis un HTML y intento resolver vuestras dudas. Y nada, nos vemos pronto.